Un saludo fraterno para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad de estudiar la lección número 9, titulada Los ritmos del descanso, para el sábado 28 de agosto. Génesis 2:3 dice como texto de memoria: Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Antes de que la humanidad se autoimpusiera una vida estresante por la introducción del pecado, desde la caída de nuestros primeros padres, Dios estableció un monumento en el tiempo, el séptimo día, para que fuese de ayuda en nuestra memoria y tuviésemos deliberadamente un cesar del ritmo de nuestras actividades regulares y tuviésemos un día para ser y no para hacer, y celebrar el regalo de la creación. En esta lección estudiaremos el origen, la importancia y el privilegio de observar el sábado a través del tiempo, con el fin de hacer volver nuestra atención hacia ese regalo que nos dio Dios, tanto para aprovecharlo en la vida temporal como en la vida eterna. Aprenderemos lecciones importantes. Si el sábado se hubiese guardado fielmente en cada generación, no habría ateo, agnóstico ni humanista secular. El sábado sigue recordando que Dios nos creó, se preocupa por nosotros, satisface nuestras necesidades físicas y espirituales, como lo es la liberación del poder opresor del pecado, de Satanás y de los hábitos contraproducentes que nos esclavizan. En el sábado descansamos con la bendición de aquel que nos creó, que nos redime, que nos santifica y que volverá muy pronto por nosotros. Estudiaremos tres aspectos importantes. Número 1, preludio del descanso sabático, la invitación divina a descansar el sábado y el sábado como memorial de la creación y de la redención. Génesis en sus primeros 2 capítulos describe la relación entre el ritmo de trabajo creativo de Dios y su descanso en la primera semana, donde dio origen a todo lo que existe, y luego vemos en ese descanso instituido una invitación posterior para que la humanidad pudiese entrar en un reposo dinámico cada séptimo día. Preludio del descanso sabático. El preludio es una acción que precede a otra y que le sirve de entrada. El relato del Génesis hace una descripción del poder creativo de la palabra de Dios, Salmo 33, versos 6 y 9, generando el escenario terrestre con las condiciones ambientales, ecosistemas y el hábitat humano. Y en el sexto día, Dios procede a la creación del hombre y de la mujer de forma muy particular, con sus propias manos y conforme a su imagen y semejanza. Y con ello dio origen a la institución del matrimonio y de la familia, una sociedad sagrada de compañerismo entre un hombre y una mujer. Pero el plan diseñado por Dios no estaba completo y luego procedió a acabar su obra con la creación del tiempo sagrado del sábado. Y aunque él no necesitaba ningún descanso, Isaías 40:28, tomó ese tiempo para cesar el ritmo creativo y, como dice Éxodo 31:17, ocupando 2 palabras importantes: Dios cesó y reposó en el séptimo día, usando el hebreo Shabbat, cesó, y el hebreo Nafash, tomó un refrigerio, un respiro de satisfacción para ver todo lo que había hecho. Génesis 2 del 1 al 3, en la descripción de Moisés, que Dios acabó en el séptimo día su obra y descansó en el séptimo día, usa el verbo kalá, traducido acabó, para indicar que la obra de la creación fue terminada tan solo después de la institución del reposo sabático, colocando de esa forma su sello en la obra creada. Así como cuando un pintor, después de hacer su lienzo, coloca su firma de autor exclusivo. Invitación divina a descansar el sábado. Después de la primera semana, el hombre recibe la invitación de Dios de seguir su ejemplo y descansar el sábado, y Cristo lo explica de esta manera: el sábado fue hecho por causa del hombre, para su beneficio, y ese es el día que Dios bendijo y santificó después de haber reposado en él.
Génesis capítulo 2, verso 3. Así que la invitación al descanso sabático está colmada de privilegios a nuestro alcance si en obediencia atendemos su llamado. Pero la explicación de Marcos 2:27, combinada con el propio ejemplo de Lucas 4:16 y 17 de la obediencia de Cristo del reposo sabático, descartan la posición de la evolución teísta que pretende figurar los días de la semana de la creación en largos periodos de tiempo. La validez del relato de la creación y de la primera semana literal se sigue manteniendo en la permanencia del ciclo semanal a través del tiempo, y que es diferente a los ciclos astronómicos del día, mes y año, porque su origen es bíblico y divino. Y aunque los calendarios humanos han cambiado, no han alterado este ciclo semanal. Aún siglos después, en el tiempo del diluvio universal, se percibe que el ciclo semanal se mantenía intacto. Génesis 7, verso 10 y 8 del 10 al 12. Y siglos más adelante podemos ver cuando Moisés se entrevista con Faraón para pedir la liberación de Egipto, una de las respuestas del monarca de Egipto en Éxodo 5:5 diciendo: He aquí el pueblo es mucho sobre la faz de la tierra, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Aquí se ocupa la palabra hebrea Shabbat, indicando que Moisés invitó al pueblo en Egipto a descansar el sábado. Esto cobra mayor sentido e importancia cuando leemos el Salmo 105, versos 43 y 45, que dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo sus escogidos, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, indicando con claridad que uno de los propósitos de la liberación de Egipto fue que Israel guardara con libertad el sábado. Y aunque en el relato del Génesis no encontramos una orden expresa de Dios acerca de observar el sábado, el libro del Éxodo nos brinda ejemplos como el milagro del maná y la triple bendición que ocurrió en su abastecimiento, porque en los primeros 5 días se permitía únicamente ración diaria y los excedentes se arruinaban, pero en el 6º día se toma doble porción, incluyendo la del día sábado, y no se podría ni hedía. Así Dios estaba dando a entender el carácter sagrado del sábado, porque en ese día no se fabricaba maná. También en la promulgación del Decálogo, en el texto del 4º mandamiento, según Éxodo 20, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Éxodo 29, se regula el ritmo laboral de 6 días y el descanso del 7º día. Y la razón de ordenar la santificación del sábado es porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y descansó el 7º día, por tanto bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, verso 11. También en Isaías 58:13 Dios habla del sábado como su día santo y ordena retraer la voluntad humana y sujetarse a su voluntad en ese día santo. El sábado, un memorial tanto de la creación como de la redención. A pesar de todos los estragos y cambios bruscos que generó en el planeta Tierra la introducción del pecado, y por cuya causa nuestros primeros padres fueron desterrados del Edén, Dios se aseguró que la invitación de continuar observando el sábado pudiera resistir la prueba del tiempo. Y esto convierte al sábado en un monumento conmemorativo, una señal eterna, un recordativo perpetuo del increíble poder creador de Dios que nos recuerda nuestro origen anterior al pecado y nuestro destino final según el plan de redención en Cristo, de formar un nuevo cielo y una tierra nueva donde se adorará a Dios de mes en mes y de sábado en sábado, según Isaías 66, versículos 22 y 23. De esta forma podemos afirmar con certeza que en el Edén y antes del pecado Dios estableció 2 instituciones gemelas para bendición de la humanidad: el matrimonio entre un hombre y una mujer y el descanso sabático del 7º día.
Y esto fue confirmado por Cristo y sus enseñanzas en Mateo 19, verso 4 al 6 y Marcos 2:27. Al comparar también las dos referencias que se hace en el Pentateuco de la promulgación del Decálogo, en Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15, encontramos la palabra en Éxodo 20, Shabbat, hebrea, que significa cesar, detener el ritmo del acto creativo. Pero en Deuteronomio 5, verso 12 al 15, aplicada a nosotros, donde dice, para que descanse tu siervo, tu sierva y tu bestia también, se ocupa la palabra noash, tomar un tiempo para renovación, refresco y restauración de fuerzas. El enunciado del cuarto mandamiento del Decálogo está distinguiendo el ritmo del trabajo y del descanso sabático. Lo que hizo en el Edén, por ejemplo, ahora lo coloca en el Decálogo por precepto. Y cuando estudiamos la historia del éxodo israelita, en su liberación de la esclavitud de Egipto, encontramos lecciones importantes, como la que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, sino que quedaron postrados en el desierto, indicando que de la primera generación que salió de Egipto, no todos entraron en la tierra prometida. Solo Caleb y Josué y una nueva generación que nace en los 40 días de peregrinación en el desierto, entraría con rasgos vagos, por no decir ninguno, de la condición de esclavitud anterior, ni de su gloriosa liberación. Pero descubrimos también que Moisés les dio indicaciones a ellos que entre los problemas de pecado cometido por sus padres, codicia, idolatría, fornicación, murmuración y tentar a Dios, como lo dice 1 Corintios 10 del 6 al 10, está el de la violación del sábado, según Ezequiel capítulo 20 del 10 al 15. En el monte del Sinaí se promulgó majestuosamente el Decálogo y además ahora Israel tenía el privilegio de los servicios del santuario y todas las leyes y los estatutos registrados en los libros de Levítico y de Números. Pero aún así, el anciano Moisés les convoca nuevamente y les repite su historia leyéndoles el Decálogo recién promulgado por Dios. Deuteronomio 5 de los versos 6 al 22. También en Deuteronomio 6 del 4 al 6 les da el Shema, que es un resumen de esta misma ley, con el propósito de recordarles sus raíces, en donde dejarían de ser nómadas y se convertirían en un pueblo legítimo con tierra, leyes y estatutos superiores a cualquier nación, y que al ponerlos en práctica, la conquista de Canaán sería exitosa, y esto debería de estar siempre en su memoria. Pero surge una pregunta: ¿por qué Dios les insistió nuevamente en la debida observancia del sábado? En los relatos de la promulgación del Decálogo en Éxodo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15, y en la lectura del cuarto mandamiento, hay verdades y lecciones especiales. El mandamiento en Éxodo 28 comienza con la palabra acuérdate, una alusión directa de Génesis 2 del 1 al 3, un nexo con nuestro origen como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y en Éxodo 20:11 se da la razón de observar el sábado en honor al acto creador como creador de todo lo que existe. Pero en Deuteronomio 5:12 ocupa la palabra guardarás el sábado, una orden directa, y luego en Deuteronomio 5:15 ocupa también la palabra acuérdate, pero en un sentido adicional, invitándoles a recordar que sus padres fueron esclavos en Egipto y que aunque ellos eran una segunda generación que no vio la protección divina en medio de las 10 plagas, ni cuando el ángel hirió a los primogénitos en Egipto, ni cuando Dios milagrosamente abrió las aguas del Mar Rojo
y les permitió cruzar en seco, ellos crecieron en un ambiente de libertad y ahora les indica la importancia del mandamiento del sábado como un memorial de que el Dios que estuvo activo en la historia de la creación también estuvo activo con mano fuerte y brazo extendido en su liberación de la esclavitud de Egipto, es decir, en su redención. Aquí hay un nexo entre sus orígenes, el pasado, y su condición presente de redimidos, y ambos eventos serían conmemorados en la observancia del sábado. Ante el fracaso de la primera generación, 40 años después, el desafío era para ellos y su fe sería probada. Eran tan impotentes para conquistar esa tierra como sus antepasados y necesitaban que Dios actuara en su favor. La razón de observar el sábado en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 guarda una relación porque se necesitó tanto poder divino para la creación como para la liberación de Israel de Egipto. Para esta nueva generación de israelitas, ese evento fue el comienzo de un nuevo Génesis, una recreación de parte de Dios como pueblo liberado, porque ellos son una nueva creación de Dios, según Isaías 43:15, cuando dice: Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni aun esto les indujo a obedecer. Aunque no se atrevían a cometer las transgresiones tan osadas como las que recibieron tan grande castigo, eran sin embargo muy negligentes en observar el cuarto mandamiento. Dios declara por medio de su profeta, Ezequiel: mis sábados profanaron en gran manera. Y esto se enumeró entre los motivos por los cuales se les excluyó a la primera generación de la entrada en la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección, tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerlos en la tierra prometida. Patriarcas y Profetas 384. No es violación del sábado realizar obras de necesidad como atender a los enfermos o ancianos y aliviar el dolor. Tales obras están en perfecta armonía con la ley del sábado. Nuestro gran ejemplo siempre estuvo activo en el sábado cuando las necesidades de los enfermos y dolientes se presentaron ante él. Ser semejantes a Jesús, página 148. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la obra de Dios en este mundo es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra está de acuerdo con la ley del sábado. El deseado de toda la gente, 252. Lo que profesamos es muy exaltado como adventistas observadores del sábado. Profesamos observar todos los mandamientos de Dios y esperar la venida de nuestro Redentor. Un solemnísimo mensaje de amonestación nos ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. Debemos demostrar por nuestras palabras y obras que reconocemos la gran responsabilidad que se nos ha impuesto. Nuestra luz debe resplandecer tan claramente que los demás puedan ver que glorificamos al Padre en nuestra vida diaria, que estamos en relación con el cielo y somos coherederos con Cristo Jesús, para que cuando Él aparezca con poder y grande gloria seamos como Él. Consejos para la Iglesia, página 113. Aplicación a nuestras vidas. La liberación de Egipto es símbolo de nuestra liberación de la esclavitud del pecado, es decir, nuestra redención. Y por lo tanto, para nosotros también el sábado es el memorial tanto de la creación como de la redención. Y señala en forma destacada a Jesús como nuestro Creador y Redentor. Si relacionamos Éxodo 20 y Deuteronomio 5 con Isaías 66, versos 22 y 23, la observancia del sábado además enlaza el pasado, la creación, con el presente, la redención, con el glorioso futuro donde habitarán los redimidos en un nuevo cielo y una nueva tierra,
donde adorarán a Dios por la eternidad de sábado en sábado. Todo esto debe de amonestarnos a nosotros en relación a nuestra obediencia del decálogo y del sábado como parte especial de este, porque lo que está en juego es la vida eterna y la entrada en la Jerusalén nueva, la celestial. Que el Señor nos bendiga es nuestro deseo y oración.